Y vamos a completar el programa de hoy y es importante lo que vamos a hacer porque vamos a tratar de clarificar conceptos por encima de todas las cosas. Clarificar conceptos desde el punto de vista de la economía, dónde estamos parados, dónde podemos ir, qué pasó, qué dejó de pasar. Por lo menos en un intercambio de ideas que suele ser importante, sobre todo cuando uno tiene un interlocutor como Gustavo Marangoni. Así que gracias por estar. Gracias por la invitación. Pero por favor, es un gusto. ¿Dónde estamos parados? A ver, estamos un poquito más adelante que unos meses atrás en materia de finanzas, vamos a plantear así. Es decir, hemos superado el cepo, hemos salido del default. Esto es muy importante. Así que desde ese punto de vista hemos recuperado la posibilidad de tener presencia y asistencia en el mercado de crédito internacional. Esto es valioso hoy, pero sobre todo es valioso de vista al futuro. Así que el frente financiero, que a veces parece alejado de la vida de la gente, parece una cosa muy fría, pero ha tenido un progreso importante y es un activo. Es decir, es algo que hay que ponerlo dentro del balance positivo de lo sucedido. Cuando nos trasladamos al tema doméstico o al tema más cotidiano de la gente, todo lo que tiene que ver con el desenvolvimiento de la economía local, bueno, ahí nos encontramos con un poquito más de dificultades. ¿Por qué? Porque en parte por imperio de alguna de las medidas tomadas, en parte por el cepo, eliminación de las retenciones, pero también por la actualización de tarifas, la actividad económica se ha resentido, el nivel salarial ha recibido un impacto de todos los aumentos juntos y esto de alguna manera hace que aquí la luz del túnel aparezca más lejos. ¿Por qué? Porque hay que ir articulando, y yo creo que esto es muy importante, que la Argentina, no solo a nivel de gobierno, que tiene obviamente la responsabilidad fundamental, pero a nivel de todos los dirigentes, podamos ir coordinando mejor las políticas. Así como cuando uno aprende a caminar, aprende a mover los brazos acompasadamente con los pies, y es muy difícil a lo mejor caminar con los dos brazos atados, o si uno quisiera hacer un movimiento de velocidades diferentes para mantener el equilibrio. Bueno, los países y las economías también necesitan el equilibrio. Una de las razones por las cuales tengo el privilegio de contar contigo en el programa ha sido tu amplitud de criterio y tu equilibrio en las exposiciones, a pesar de venir de un gobierno y la provincia de Buenos Aires, eras presidente del Banco Provincia, donde aparentemente la economía no respondió. Pero en general, y de acuerdo a lo que está ocurriendo en el país, estamos viniendo de un gobierno que prácticamente ha dejado las arcas vacías, o por lo menos es lo que está surgiendo del análisis que se está haciendo. Pero en virtud de todo eso, es como que uno u otro, tanto Scioli o en este caso Macri, iban a tomar, quien hubiese sido gobierno iba a tener que tomar medidas de estas características. Los economistas decían o se tomaban las medidas gradualmente o se hacía política de shock. En este caso particular, en algún momento con Daniel Artana me dijo que es un shock gradualista, algo así, muy particular. No es una mala definición, la verdad que me quedo porque claramente no es del todo gradual, pero tampoco es una política de shock tradicional. Pero si tuviese que poner el orden de los factores, lo haría del mismo modo que lo hizo Daniel. Con algunos comentarios. Es cierto, claramente, que este gobierno heredó algunas cuestiones que obviamente que no creó. La inflación no la inventó nadie. Digamos, pero el gobierno anterior dejó un nivel, un piso de inflación de 20 y tanto por ciento, 25 según el Congreso a diciembre del año pasado. Hoy está ostensiblemente, digamos, por arriba, con perspectivas de que pueda bajar, pero el tema es que hay que ver por qué motivos o por qué razones baja. Respecto, aparte de digamos, como en todas las herencias, uno recibe desde las genéticas hasta las materiales, siempre hay elementos positivos y Correcto. negativos, ¿no? Entonces yo creo que en materia de inflación claramente es una parte negativa de la herencia. En materia de desendeudamiento, en parte es una herencia positiva que permite ahora poder acceder a los mercados de crédito y a partir de bajos niveles de deuda, tanto del sector público como del privado, poder encontrar el puente
vía el crédito externo que nos permita primero hacer más suave esta etapa y después, más importante, poder financiar las verdaderas obras que está necesitando la Argentina. Por eso yo creo que cada uno, por supuesto, tiene su corazoncito, su camiseta, sus cosas, y está bien que así sea, porque no tenemos por qué todos mirar la realidad bajo el mismo prisma. Estamos situados en lugares diferentes, tenemos perspectivas, historias, pero sí es importante y es relevante, porque además estamos obligados a ello, estamos obligados a los consensos. ¿Por qué? Porque en la Argentina lo que la ciencia política llama hay un gobierno dividido. Se entiende por gobierno dividido en el lenguaje de la ciencia política cuando el poder ejecutivo es de un color partidario y el Congreso está en manos de otro color partidario. Esto en otros países es muy frecuente, en Estados Unidos, por ejemplo. Correcto. Presidentes demócratas que tienen republicanos en las dos cámaras. O puede pasar otra cosa, que demócratas tengan del sur una posición y los del norte tengan otra posición respecto del propio gobierno. Nosotros no estamos muy acostumbrados a esto, pero ahora nos vamos a tener que acostumbrar, y yo diría que en ese tener que acostumbrar, que como toda cosa que parece obligada puede parecer como un poco no grata, yo a lo mejor tiene algo virtuoso, porque hemos tenido congresos muy subordinados a los presidentes de turno que no han dado buenas leyes. Entonces ahora tenemos la facultad de negociar y que a lo mejor de la negociación surjan cosas positivas. Por ejemplo, la salida del default tuvo en la Cámara de Diputados 165 votos a favor. Y sin embargo, Cambiemos tiene un bloque de 89 diputados. No, correcto. Ahí, y en el Senado tuvo 54 votos y el bloque oficialista tiene 15. ¿Qué quiere decir? Que se generó un consenso. Y hubo gente que dijo, bueno, esto no es una iniciativa que surja de mi partido, pero este gobierno ganó las elecciones, con determinados peros, lo que sea, todo, pero hay que acompañar. Y se redactó una ley a la cual se le hicieron modificaciones y salió. Negociar, que a veces es una palabra muy bastardeada, porque lamentablemente por la propia historia política y económica de la Argentina, a veces cuando uno habla hay que negociar, algunos miran y dicen, para, ¿qué me querés decir? Nada, simplemente que vos tenés una posición, que yo tengo otra, y entre el blanco y el negro hay una enorme paleta de grises en la que seguramente nos vamos a tener que encontrar. No, eso es positivo, absolutamente positivo, y me parece que es de adultez política Por supuesto. que efectivamente esto ocurra. Sin embargo, existen posiciones irreductibles en un segmento muy particular de la Cámara o el Senado, fundamentalmente dominado por el Frente para la Victoria, donde esto que estamos hablando no está involucrado dentro de la personalidad de cada uno, sino que es como que está cerrado y, en el caso particular de Forster, una persona de la cultura que diga ojalá que le vaya mal a Macri, me parece que no es el camino. Bueno, pero ahí hay un error de percepción a mi criterio muy importante. No es solamente un error ético, no es solamente un error estético, además queda feo desearle que a otro le vaya mal, digamos, pero hay un error de carácter estratégico. Aún para aquellos que somos oposición, lo mejor que nos puede pasar es que haya un gobierno al que le vaya razonablemente bien para que uno se esfuerce en lograr la mejor versión de sí mismo para proponer el regreso en alguna circunstancia. Lo que pasa es que hay pocos marangones. No. Afortunadamente hay mucha gente muy positiva y muy constructiva. Y yo creo que eso es lo que tiene que primar, porque yo digo, no nos sirve, yo lo sintetizaba con algún colega suyo, digo, ni resistencia con aguante ni revanchismo. Es decir, en la Argentina lo que necesitamos es tener una actitud de centro, pero no de centro ideológico, digamos, porque uno puede respetar naturalmente a la gente que esté más inclinada hacia la izquierda o hacia la derecha. Me refiero a una cuestión de centro estratégico, a decir, bueno, mira, poco argentinos a las cosas. A ver, discutamos. Y seguramente cada uno tiene su impronta, pero concentrémonos en la solución. Entonces, los argentinos tenemos mucho por hacer. Y tenemos mucho, sobre todo, cada uno tiene sus cuestiones que aclarar. Los peronistas tenemos una deuda con el desarrollo en la Argentina. Porque aún en gobiernos nuestros, donde la Argentina creció, no pudo dar el salto al desarrollo. Uno dirá, bueno, esto es un problema de todos los argentinos, por supuesto, pero yo, por lo menos, la caridad bien entendida empieza por casa, uno empieza, digamos, por lo que tiene más a mano y a reflexionar sobre qué es lo que nos está faltando para darle sustentabilidad a las políticas. ¿Qué tiene que ver esto? Yo puedo tomar una decisión positiva, puedo ampliar un derecho, pero no me tiene que preocupar solo ese derecho el día de hoy.
o el de mañana, sino si lo que yo le di a la sociedad es sustentable. Porque yo le puedo decir a usted, venga todos los meses que le voy a dar 1.000 pesos, y yo no tengo a lo mejor para darle dentro de 3 meses. Tengo para hoy y para mañana. Lo que mi tía Leonelda diría, bueno, eso es pan para hoy y hambre para el día siguiente. Entonces yo creo que nos tenemos que preocupar no solo por la constitución de derechos, sino también por la sustentabilidad. Y esto nos lleva a un elemento que es muy importante involucrar en algún momento en la discusión política, que es a la responsabilidad. Una sociedad no solo se nutre de derechos, también de responsabilidades y de deberes. Eso es algo que a lo mejor como sociedad, y lo tenemos un poco oculto, todos somos muy conscientes de lo que nos corresponde recibir, pero no necesariamente somos muy conscientes de lo que nos corresponde dar y lo que nos corresponde poner. Efectivamente, pero eso es inherente a la naturaleza humana. O sea, de algún modo todos están queriendo recibir, efectivamente, porque duele a veces, y en este caso particular estoy refiriéndome a lo que está padeciendo un poco la gente, que falta en el bolsillo lo necesario como para poder llegar. Y entonces esto genera cosas en la gente, genera esa expectativa de decir, bueno, ¿qué puede llegar a pasar? Y frente a esto están los otros que dicen, no, pertenezco a un segmento político y yo tengo que ir adelante y contrarrestar esto. Contrariamente a lo que opinan muchos, como Marangoni, que dicen, vamos al diálogo, vamos a construir, podemos disentir, pero tenemos que hallar una solución. ¿Qué es lo moderno? ¿Qué es lo que efectivamente tendría que existir y que existe en el mundo? Yo creo que se trata de ser opositor, no oposicionista. Y del lado del oficialismo lo mismo. Yo creo que Nietzsche decía algo muy interesante. Decía, lo contrario a la verdad no es la mentira, sino que a veces son las convicciones. Y suena fuerte esto, pero a veces hay gente que se oculta en sus convicciones para cerrarse frente a la realidad. Una cosa es tener convicciones y la otra es ser necio. Y quizás hemos vivido en los últimos años muchos elementos de estas características. Entonces no se trata de ser necio, porque uno puede reconocer, a ver, ¿qué valora más uno en la vida cotidiana? ¿De su familia, de sus amigos, de la escuela, del trabajo? Alguien que a lo mejor dijo, vamos a ir por este camino, y después se dio cuenta al poco momento que ese no era el camino indicado y dijo, no, me equivoqué, vamos por aquel. Es una conducta más sana que a perseverar y decir, no, vamos a seguir por este porque como yo dije que era este, tiene que ser este. La enorme capacidad que tenemos los seres humanos y lo que nos ha permitido evolucionar desde ser monitos colgados de los árboles a estar ahora con corbata o con saco, cómodamente hablando en un lugar como este, es justamente la capacidad de corregir, la capacidad de razonar, la capacidad de entender mediante ensayo y error que uno creía algo legítimamente y que a veces uno tiene que tener coherencia de fines, no de medios. Yo puedo tener, ¿quién no tiene la búsqueda de la seguridad, del crecimiento económico como un fin? En eso tenemos que ser a lo mejor más enérgicos, pero en los medios para llegar a esos fines tenemos que ser más prácticos. Yo puedo pensar que el camino era este, pero si la realidad me está mostrando que no lo es, pues bueno. Hay que tener criterio de crítica y pensar efectivamente que uno tiene que analizar las cosas en función de futuro, de bienestar. Y esto es a veces lo que se olvida a la gente, ¿no? De todos modos, y a la luz de lo que está ocurriendo ahora en el país, ¿cuáles son las perspectivas y qué es lo que visualizamos? A ver, creo que este es un año difícil, no solo por cuestiones internas de la Argentina, porque además esto también es algo que tenemos que incorporar. No vivimos solos en el mundo, ¿no? Digo, hay un mundo. Y no solo hay un mundo, hay vecinos. Vecinos, como siempre lo que le pase a los vecinos, al que comparte la medianera con nosotros, al que comparte el piso del departamento, siempre lo que le pase a ellos de alguna manera más directa o más indirecta influye sobre nuestra vida. En este caso, si vos tenés un vecino que se llama Brasil, que es 4 veces más grande que vos y que además te compra buena parte, por ejemplo, de tus productos industriales, y a ese vecino el año pasado le fue como la mona económicamente y este año le va como la mona económicamente y políticamente. Entonces vos decís, algo de lo que le pase a ese vecino te va a afectar a vos. Si, por otro lado, tenemos buenos precios de los commodities, es decir, de aquellos productos primarios que nosotros vendemos con más o menos cierto valor agregado, pero esos buenos precios no son los de antes,
Bueno, tenemos un mundo que nos pone determinados desafíos. Ahora también nos da oportunidades, como mencionábamos al inicio de esta entrevista, Correcto. nos da las oportunidades de, en primer lugar, el acceso al crédito. El crédito hay que administrarlo bien para invertir para el futuro, pero la Argentina vuelve a tener credibilidad para insertarse en los mercados internacionales y eso es una gran noticia. Y creo también que la otra buena noticia es que los principales productos de nuestro complejo agroalimentario agroindustrial, en lo que somos muy buenos, entre otras cosas, por supuesto, también produciendo, más allá de que no está en su mejor momento de precios, igual el mundo está en un proceso donde el cambio de proteínas vegetales por animales, es decir, agarrar el poroto de soja o el de maíz y dárselo de comer al chancho, al pollo y a la vaca, es un proceso de largo alcance porque los chinos están muy comprometidos con eso, es una tendencia de largo plazo y nosotros ahí tenemos muchas oportunidades. Primero, hacer ese proceso fatto in casa, si me permite el italiano. Es decir, en vez de vender el poroto de soja, engordar a los chanchos, a los pollos y a otras cosas acá. Y no solo eso, sino tratar de acercar en el formato más cercano al que lo recibe el consumidor en el mundo cuando lo ingiere. Pero además de eso, eso tiene lateralizado muchos negocios de servicios, de investigación, de ciencia y técnica aplicada, en la que somos muy buenos. Así es. Por ejemplo, el silo bolsa, que aquellos que han tenido la oportunidad de ir por los campos o de pasar en avión y ver esas mangas blancas largas, es una revolución enorme que el mundo ha hecho en la forma de almacenar los granos y es el invento de un argentino que hacía pañales descartables. Gracias por venir y espero que efectivamente las cosas vayan para mejor. Vamos a ir bien. Ojalá. Ustedes nada más. El próximo domingo a las 18 es la cita. Hasta ese momento y muchas gracias.